Dios les bendiga. Están muy callados. Mientras estén meditando en la palabra del Señor no hay problema. Bueno, vamos a continuar con nuestra serie, el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, tema número 25. Vamos a estar en Hechos 8. Y si cuando lo encuentre, por favor, se pueden poner en pie en reverencia a la palabra del Señor. Hechos 8, versículos del 1 al 8. Y el título que le di a la enseñanza de hoy es ¿Cómo enfrentamos la persecución? ¿Cómo enfrentamos la persecución? Hay alguna pregunta antes de leer. ¿Cómo cree usted que enfrentaría la persecución? ¿Cómo quisiera enfrentarla? Quisiera enfrentarla bien, ¿no? Ser fiel al Señor hasta el final. Bueno, nosotros vamos a estar hablando hoy. Hechos 8, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor. Y Saulo consentía en su muerte. Hablando de la muerte de Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Se lo voy a volver a repetir. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Padre, Señor, te pedimos en esta tarde, en este tiempo, Señor, que tú bendigas este tiempo, esta reunión, Señor. Padre, te pido que tú bendigas tu palabra, que yo pueda hoy exponerla fielmente, Señor. Te pido que me ayudes a plasmar, Señor, en palabras lo que tú has puesto en mi corazón. Necesito de tu ayuda y de tu gracia para hacerlo, Señor. También te pido por los corazones de aquellas personas que lo van a escuchar, no solamente aquí en la congregación, sino quizás también por el internet, Señor. Padre, te pido que nuestros oídos estén atentos a tu voz, que nuestro corazón esté, Señor, rendido a tus pies, para que tú hagas con nosotros como tú quieres hacer. Te pido, Padre, que tú nos ayudes en nuestras debilidades. En ellas nos gozamos, sabiendo que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Así que te damos toda gloria y toda honra, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Se puede sentar? Bueno, la semana pasada, dentro de esta serie, el libro de los Hechos, estuvimos viendo el tema de la muerte de Esteban. El título de esa enseñanza fue Terminando la carrera, ¿cómo? Fielmente. ¿Cuántos quieren terminar la carrera fielmente? De terminar la carrera puede que lo terminemos, pero terminarla fielmente es algo completamente diferente. Hemos podido ver cómo es que desde que la iglesia comenzó en Jerusalén, desde el día de Pentecostés, hubo desprecio de parte de los líderes religiosos de ese tiempo hacia los cristianos. Estos apenas comenzaban su carrera. Eran cristianos, mire, súper nuevos, ¿no? Hemos podido ver cómo es que Pedro y Juan, junto con los apóstoles, sufrieron persecuciones por causa del nombre de Cristo. Esta persecución fue en aumento, fue progresiva. Primero, no sé cuántos recuerdan, fueron echados a la cárcel y los intimidaron para que no hablaran más en el nombre del Señor. Salieron. ¿Qué hicieron? Pues volvieron otra vez a predicar. ¿Qué sucedió? Los volvieron a agarrar. Los metieron presos. ¿Qué pasó ahí? El ángel vino y los sacó. ¿Y qué hicieron? Regresaron de nuevo a predicar. Los volvieron a agarrar, ¿no? Entonces, pues fue algo, pero ya en el segundo intento, ¿qué sucedió cuando los soltaron? Los azotaron. Primero los intimidaron, después los azotaron. Bueno, en el caso de Esteban, él es traído ante el concilio con falsos testigos.
Y cuando el sumo sacerdote le pregunta si es cierto de lo que se le acusa, pues Esteban prosigue a mostrarle pues todo un capítulo completo, ¿no?, del Evangelio, desde Abraham hasta la crucifixión de Cristo. Y lo que Esteban estaba haciendo es simplemente mostrarle a ellos, a través de las Escrituras, cómo es que desde el principio el corazón del pueblo judío se había levantado en contra de Dios. Y vez tras vez Esteban hace mención de la rebeldía del pueblo, comienza a traer la memoria a la historia de sus padres, comenzando desde el llamamiento de Abraham hasta la crucifixión de Cristo. Y cuando Esteban prueba con las Escrituras cómo es que ellos siempre habían rechazado los mandamientos de Dios y aún peor, los acusa de haber matado al Mesías, ahí ya se incendiaron de ira contra él. Y entonces, ¿qué dicen? Decidieron ponerlo a muerte. Fíjese cómo va, es como el pecado. Si usted piensa en la creación en Génesis, te encuentras con Adán y Eva, desobedecen a Dios, pecan. La primera generación o la segunda generación después, la primera generación después de Dios, que ya hay homicidio, va en aumento, el pecado va en aumento rápido. Lo mismo sucede aquí con la persecución. Los intimidaron, los azotaron y ahora darán muerte. Esteban fue sacado de la ciudad y apedreado hasta la muerte. Y hay un suceso en esta escena donde yo creo firmemente que está plasmado en la Biblia para nuestra consolación. Escuche, es para nuestra consolación. Y es que al final de la carrera de aquellos que permanecen fieles al Señor y enfrentan, no es para todos, enfrentan el martirio, en este caso, pues morir por la causa de Cristo, no queremos hacer una doctrina, ¿no? Puede que les espere Cristo mismo con sus brazos abiertos, animando a sus hijos a terminar la carrera de una manera fuerte. ¿Sí o no? Y el ejemplo que pusimos la semana pasada es en una carrera de relevo, cuando el último corredor va llegando y está el otro al lado, la gente lo anima. Y si usted es ese corredor, ¿cómo usted trata de terminar la carrera? Usted se apresura hasta que ya los pies le fallen al final, pero usted hace lo que más pueda para llegar y terminar con lo mejor que pueda. Y así es que Dios nos llama a nosotros a servirle con ahínco, con convicción, con deseo, con fuerza, para que terminar la carrera fielmente. La historia del hombre rico y de Lázaro cuenta que los ángeles son los que llevan a los hijos de Dios al seno de Abraham. Pero esto fue, recuerde, antes de la resurrección. Después de la resurrección, aquellos que mueren pasan directo a la presencia de Dios, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Por tanto, no dudo que Cristo mismo sea quien nos lleve al Padre. Gloria a Dios por eso. En Hechos 7:54 dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Mire qué manera de terminar la carrera, tal como Jesús la terminó, orando, intercediendo por sus enemigos. Dice, y habiendo dicho esto, durmió. Esteban es catalogado como el primer mártir que perdió su vida en manos de los enemigos de Cristo. Su muerte abrió el camino de lo que se convertiría eventualmente en algo, escuche, normal para otros grupos y religiones que rechazan al Dios verdadero. Yo investigué acerca de cuántos musulmanes pierden su vida al año por causa de su fe. No encontré ningún dato. Busqué cuántos hindúes mueren cada año a causa de su fe. Tampoco encontré ningún dato. Puede que los haya, no encontré ningún dato. Hice lo mismo con los budistas. Tampoco encontré ningún dato al respecto. ¿Pero qué usted cree que sucedió cuando busqué acerca de cristianos? Déjeme, le digo algo. Esto lo encontré en una fuente de un sociólogo italiano. En el año 2001, Barrett y Todd Johnson comenzaron a recoger estadísticas sobre los mártires cristianos. En su obra trataron de calcular el número total de mártires cristianos, así como de otras religiones, en los dos primeros milenios del cristianismo, hasta el año 2000.
Como base para su trabajo escogieron esta definición acerca de mártires cristianos. ¿Qué significa un mártir? Significa lo siguiente, esta fue la definición que ellos le dieron. Creyentes en Cristo, ¿cuántos son creyentes en Cristo? Creyentes en Cristo que han perdido la vida prematuramente en la situación de testigos como resultado de la hostilidad humana. Explicaron ellos que perder la vida o la propia vida en la situación de testigos, le voy a tratar de explicar esto aquí, no implica juicio alguno sobre la santidad personal del mártir, sino que significa sencillamente que ha sido asesinado por ser cristiano. En otras palabras, no dijeron, ¿quiénes son cristianos? Todos ustedes, ¿no? Aquí, ¿quiénes son cristianos? ¿Qué tiempo llevas tú de cristiano? No, 2 días. No, ese no. ¿Quién lleva? No, 20 años, a ese. No. Solamente por decir, yo soy cristiano, a eso fue lo que dieron pena de muerte. Eso es lo que ellos tuvieron aquí de definición como mártir. El volumen del 2001 revelaba que estos mártires cristianos en los primeros 2 milenios habían sido unos, ¿quiere que leía el número? 70 millones. 70 millones de cristianos en 2000 años. De los cuales 45 millones perdieron la vida en el siglo XX. Estos son los años del 1900 al 2000. Ahora, yo sé que para nosotros hacer un número de 70 millones es un gran número. Las discusiones que surgieron en estos 10 años, hasta el 2010, tras la publicación del libro, han servido para confirmar el carácter riguroso del estudio. Muchas personas lo criticaron, dijeron que no era cierto. Desde entonces, pues estas 2 personas, Barrett y Johnson, actualizaron todos los años sus cálculos, sin modificar los criterios ni la definición. Se quedó igual. ¿Qué cosa es un mártir? A eso son los que vamos a investigar. Y en la primera década del siglo XXI, quiere decir de 2001 al 2010, escuche, el número de los mártires cristianos fue creciendo hasta alcanzar a mediados del siglo 2005 la cifra de 160,000 mártires al año. Al año. En el 2010, como explicaron en el artículo Cristianismo 2011, el número de mártires disminuyó. Y en particular fue porque se hizo un tratado entre Sudán del Sur con otros países donde se hizo un acuerdo de paz. De paz. Sin embargo, permanecieron o se hicieron más agudos otros lugares donde aún existía el martirio. En particular en la República Democrática del Congo y en Corea del Norte. Y a causa de estos factores, estas 2 personas, Barrett y Johnson, calcularon que en el año 2011 morirían unos 100,000 mártires. El número es bien alto. Bien alto. El representante de la OSCE ha comparado estos estudios con los resultados del libro The Price of Freedom Denied, o el precio de la libertad denegada, de los sociólogos estadounidenses Brian y Roger. No tiene mucho, usted lo puede googlear si quiere, ¿no? Quienes aplican la teoría sociológica de la economía religiosa a las persecuciones religiosas y sus consecuencias sociales. Según Grimm y Fink, el número de los mártires cristianos podría ser superior entre 130 y 170,000 al año. Ahora, ¿por qué le estoy trayendo todo esto? Porque quiero mostrarle a usted que el ser mártir por la causa de Cristo no es algo que sucedió simplemente en la iglesia primitiva. Ha sido algo que ha venido en aumento desde el inicio. Este sociólogo italiano, en el estudio que citó en la conferencia de Budapest, ofreció las cifras más prudentes. Dijo que solamente 105,000 mártires en el 2011, número muy inferior al propuesto por ellos. Esto significa, yo hice la matemática, esto significa que al día, mueren por su fe entre 287 y 288 cristianos. 287 y 288. Significa 12 por hora. Es más, en el tiempo que llevamos aquí reunidos, desde la 1 son las 2:30. Saca la cuenta cuántos años han sido. Alrededor de 30. Ya muertos. ¿Cuántos somos aquí? 30. Póngale. Al final del servicio no quedaría aquí nadie vivo. Si ese fuese el caso. ¿Es un número aterrador, sí o no?
Este representante de la OSCE aclara, si no se gritan al mundo estas cifras de las persecuciones de los cristianos, si no se detiene la matanza, si no se reconoce que la persecución de los cristianos es la primera emergencia mundial en materia de violencia y discriminación religiosa, el diálogo entre las religiones y las culturas solo producirá enormes congresos, hermosos congresos sin resultados. Son aquellos congresos donde se reúnen para hablar de lo que pueden hacer y nunca hacen reverentemente nada. Él dice, quien esconde los números quizás simplemente busca no hacer nada para detener la matanza. Pero el primero de todos estos millones de cristianos que han muerto a causa de su fe fue Esteban. Él fue sin duda arropado por los ángeles de Dios y la Biblia nos dice que durmió. Gloria a Dios por eso. Entonces regresamos al versículo 1 de Hechos 8 y continuamos ahí. Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Esto es lo que sucedió después de la muerte de Esteban. El grupo que le había dado muerte había adquirido permiso de parte de los sacerdotes y líderes religiosos y se sentían con el derecho y el deber de terminar con esta nueva secta que se había levantado en Jerusalén. El versículo 1 nos dice que Saulo consentía en la muerte de Esteban. ¿Qué significa esa palabra consentir? La palabra usada por consentir aquí va mucho más allá que simplemente estar de acuerdo con lo que se ha hecho. Esta palabra denota, escuche, no solo estar de acuerdo con algo, sino que denota estar complacido, alegre, feliz, contento, satisfecho. Habla de celebrar lo que se ha logrado. Y en este caso, la muerte de un hombre inocente. Hasta ese punto llega la maldad del corazón del hombre. A celebrar la muerte de un hombre inocente. Por tal razón se levanta una gran persecución en contra de la iglesia que apenas comenzaba en Jerusalén. En el mismo día donde muere Esteban, comienza la persecución en contra de la iglesia. Fíjese que dice en aquel día. No dice en aquellos días o en esos días. No, en aquel día se levantó gran persecución o hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. No hicieron más que dar muerte a Esteban y enseguida fueron a buscar a todos aquellos que se llamaban ser seguidores de Cristo para darles muerte a ellos también. La persecución que se levantó fue inmensa y aunque en este versículo 1 no nos da mucha información al respecto, en el capítulo 26 del libro de los Hechos, Pablo, antiguo Saulo de Tarso en ese momento, ya convertido, nos da una breve historia de esta persecución contra los cristianos. Lo voy a pedir que vaya conmigo ahí, Hechos 26, versículo 9 al 11. Hechos 26, versículo 9. Dice, yo ciertamente había creído mi deber, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. En este capítulo 26, Pablo describe más detalladamente lo que estaba sucediendo en aquellos días. Note que detrás de todo esto, ¿quién estaba? Los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes, quienes no persiguieron personalmente a los discípulos del Señor, pero condenaron como blasfema su conducta. Y lo mismo habían hecho con el Señor. Ellos no necesariamente lo clavaron en la cruz, pero lo condenaron para que entonces los soldados romanos lo crucificaran. Ahora, ¿cómo eran estos cristianos forzados a blasfemar? Me puse a pensar, bueno, ¿cómo es que lo pueden forzar a blasfemar? Bueno, muchos de estos cristianos sabían en verdad quién era el Cristo en el cual habían creído. Espero que usted sea uno de esos. No eran ellos cristianos débiles, sin embargo, vemos aquí que estos blasfemaron. Estos blasfemaron. Hablaron palabras de maledicencia, quizás. Algunos historiadores
concuerdan que esto se debió al maltrato que sufrieron los hijos de estos cristianos. Quizás sus hijos pequeños fueron amenazados a muerte delante de ellos si no blasfemaban. ¿Qué hubiese hecho usted al respecto? Pienso que hasta este punto, el usar a sus hijos para obligarlos a blasfemar debió ser un juego de apuestas entre Saulo y los soldados. Vamos a ver quién lo hace blasfemar primero. Agárrate al niño, ponle la espada en el cuello, comienza a cortarle que salga sangre, como padre gustaría. A nosotros se nos hace completamente ajeno, porque nosotros no vivimos eso aquí. Pero quiero que le diga algo, y esto va junto con la exhortación que se dio. Cuando usted dice que es cristiano, o cuando nosotros, o incluirme también, decimos que somos cristianos, debemos estar supuestos a ser cristianos en este país, donde no hay persecución, y ser el mismo cristiano en países donde hay persecución. O sea, donde escucho personas que dicen, no, es que los cristianos de Estados Unidos son muy flojos. Bueno, no debería ser así, ¿no? ¿Qué tal si usted de repente va a un viaje de vacaciones y se encuentra con un grupito de musulmanes y le dicen, cuéntame acerca de tu fe, y allá lo quieren ¿qué usted haría? Si es el mismo cristiano aquí, debería ser el mismo cristiano allá. No hay dos tipos de cristianos. O hay cristianos radicales o cristianos carnales. Tales no radicales. Y si no somos radicales nosotros aquí, con las cositas con las cuales nos competen a diario, con las cuales batallamos, ¿qué nos hace pensar que seríamos fieles y terminar la carrera fielmente si nos llegara ese día? ¿Se ha puesto a pensar eso? Dice la segunda parte del versículo 8, del versículo 1, capítulo 8. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Por qué no se querían meter con los apóstoles? Ellos habían escuchado lo que había pasado con Ananías y Zafira. Por tanto, meterse con ellos era meterse con el Señor, directamente. Y aquí en esta segunda parte del verso, vemos cómo es que dice que todos fueron esparcidos, menos los apóstoles. Aquí todos no son todos, entienda eso, no son todos. ¿A qué se refiere la Biblia aquí con que todos? Muchos concuerdan que estos eran quizás los 70 que formaron parte de los 120 al principio en el aposento alto, y que fueron los 70 enviados del Señor mencionados en el Evangelio de Lucas. Lo voy a aplicar conmigo en Lucas 10. No se sabe concretamente quiénes fueron los que salieron ni quiénes fueron los que se quedaron. Pero en el caso de haber sido lo que los historiadores dicen, hablando de los 70, los cuales eran predicadores, recuerda que Jesús los había mandado de dos en dos, ¿no? Y regresaron todos llenos de, hasta los demonios se nos sujetan, ¿no? ¿A quién le gustaría aquí que los demonios se les sujetaran? Ya, para sujetar al espíritu de sueño. Rápido. Lucas 10, versículo 1. Ese sí, aunque tú lo ates, siempre sale, ¿no? Pero mire, para estos 70, el simple hecho de haber sido expulsado a otra ciudad era como una confirmación de lo que ya habían vivido con el Señor anteriormente. En Lucas 10 dice el versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. ¿Qué sucedió ahí? Designó el Señor. El Señor no dijo, ¿quiénes quieren ir a predicar? No, eso es para fulano de tal. Eso no. Designó, tú y tú van para allá, tú y tú para allá, tú y tú para allá, tú y tú para allá. Imagínense si el servicio en la iglesia fuera así, si el pastor le dijera así a la gente. El pastor designó quién va a limpiar los baños. ¿Cuántos dirán, gloria a Dios, que no es así? ¿No? El Señor designó también a otros 70, anteriormente había designado a los 12 apóstoles a ir a predicar, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha,
mas los obreros poco. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Mire, yo le voy a dar una pausa aquí. Yo he leído este versículo muchas veces. Y muchas veces cuando oramos, Señor, envía, trae obreros, trae obreros. Por aquí dice, envía obreros. Fuera de la iglesia. Entienda que eso no quiere decir que usted se deje congregar, pero que hay necesidad fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia todos somos ovejas, ¿sí o no? Y nos jalamos las orejas los unos a los otros. Y nos mordemos las patas los unos a los otros, pero somos ovejas. Pero afuera es donde Dios nos manda como ovejas en medio de ¿qué? Lobos. No de cabritos, ellos están en la iglesia. Lobos afuera. Dice el versículo 3, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Qué mal educados, ¿no? En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Mire, en este pasaje hay mucho que hablar acerca de evangelismo. Mucho. Pero le voy a dar simplemente un tinsy-winsy, ¿no? Un pedacito. ¿Qué está diciendo aquí? Posen en esa casa. No se estén pasando de casa en casa, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Cuando Dios nos manda a predicar, dice, id y haced ¿qué? Discípulos. Usted no puede ser un discípulo solamente en una predicación y ya. Ahora puede que la gente entienda el evangelio y lo reciba, pero hacer discípulo conlleva tiempo pasado. Entonces cuando el Señor está diciendo, vayan y posen en aquella casa. Mira, lo que le den a comer, coman. En otras palabras, acostúmbrense a lo que ellos coman. ¿Por qué digo eso? Porque los judíos tenían de por ley de que ellos no comían o no comen cerdo. Los hispanos, olvídese, ¿no? Entonces lo que está diciendo aquí es, vayan y no impongan su creencia, sus costumbres, simplemente métanse ahí y ¿qué? Moren, posen en esa casa. No estén ahí, no, que aquí sirvieron unas costillas, yo no como eso, yo soy judío de no sé qué, de la tribu de... No, moren ahí. ¿Qué mejor manera de discipular a una familia que pasando tiempo con ellos? ¿Sí o no? Ahora, no voy a entrar porque el tema no es la predicación ni el evangelismo. Dice el versículo 8. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. A mí me gustan mucho estos versículos. Yo por esa parte no tengo problema. Donde me pongan ahí voy yo. Dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Este versículo 9, aquí quiero hacer énfasis porque esto lo voy a tocar más adelante. Y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Por esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Sodoma no tuvo oportunidad de arrepentimiento. Y tenían la gracia y el evangelio. Sin embargo, hay de aquellos que rechacen la salvación del Señor. Dice, peor será el castigo para ellos que lo fue para Sodoma. Ya estos discípulos habían recibido una encomienda parecida anteriormente. Y es aquí donde la persecución de la iglesia de Hechos 8 toma sentido para ellos, porque quizás entendieron para qué los había preparado el Señor anteriormente. No, fíjate, no lleven nada, no lleven ni alforja, ni zapato, ni nada, vayan así mismo como están. Ya estos 70 habían salido a otras ciudades anunciando el evangelio de Cristo. Ellos habían salido sin nada de propiedad, nada. Habían sido enviados como ovejas en medio de lobos. Había una gran necesidad de expandir el evangelio por todo el mundo y esta era la manera que Dios iba a usar para hacerlo. Si vemos la tribulación tan grande que le aconteció a los cristianos de ese tiempo y cómo fue que Dios usó algo tan horrendo para expandir el evangelio, podríamos preguntarnos en los momentos difíciles, vamos a aplicar eso a nosotros. ¿Qué relación tiene lo que estoy pasando hoy, por horrendo que sea,
con lo que tú, Señor, quieres hacer a través de mí. ¿Se ha preguntado eso? ¿O esto es uno de esos cristianos quejones? ¿Por qué a mí? Otra vez. Bueno, ¿por qué será? ¿Cómo es que mi sufrimiento obra para bien? Tanto para mí como para los que están a mi alrededor. En este pasaje, como le digo, lo vamos a ver un poco más adelante. Si algo, escuche bien, si a algo debe estar dispuesto el Hijo de Dios, no le va a gustar, pero se lo voy a decir. Si a algo debe estar dispuesto el Hijo de Dios, es a ser perseguido por aquello que cree. Nadie dijo amén. Le voy a decir otra vez. Si a algo debe estar dispuesto el Hijo de Dios, es a ser perseguido por causa de lo que cree o aquello que cree. El Maestro sufrió por nosotros. No tenía culpa alguna. Y nos dijo, el discípulo no es mayor que su Maestro. Si a mí me persiguieron, bienvenidos al club. En el mundo tendréis aflicciones. Eso es una promesa que muchos cristianos dijeran, no, yo no recibo eso. Está en la Biblia. Lo recibas o no lo recibas, está en la Biblia. Es parte de la formación del Hijo de Dios. Imagínense si todo el mundo que usted le predicara, todo el mundo se convirtiera. Qué feliz fuera todo el mundo, ¿no? Gloria a Dios. Pero no. Usted puede creer que una religión, hablando del cristianismo como religión, para que se pueda entender bien, ¿debería ser la más perseguida? ¿Qué más le hace a la gente? Mi pregunta. Si cuando le dan una bofetada dice que pongan la otra. Si cuando los humillan, oran por los enemigos. Si ven al necesitado, aunque sea enemigo, le dan un vaso de agua o le dan comida. ¿Qué mal hace el cristianismo a la humanidad? Pero ¿sabe qué hace el cristianismo? Trae convicción de pecado. Y a eso es lo que vino Dios a mandarnos. Vaya a predicar el evangelio. Usted y yo somos la luz del mundo. No tenemos que hacer nada para ser la luz del mundo. Ya somos la luz del mundo. Pero eso es que las personas lo que desechan. Porque confronta su pecado. Dígale a alguien, se lo mencioné hace unas cuantas semanas, déjeme orar por usted. Gloria a Dios, sí, cómo no. Pero en el momento usted le dice, hey, esto es pecado y eso te va a separar de Dios, ya ni le quieren ver la cara. Si algo debe estar dispuesto el Hijo de Dios es a ser perseguido por causa de lo que cree. Usted no tiene que decir amén, pero le voy a decir una cosa, si usted no está dispuesto, ¿qué instrumento de honra puede ser en las manos del Señor? ¿Quién quiere servir al Señor toda su vida y no pasar ningún tipo de percance? Yo me incluyo ahí, todos. Al final vamos a hacer, el versículo que tenemos al final nos va a hacer una diferencia entre ambos. A pesar de que lo que vivimos y predicamos es para bien de aquellos que no creen, nos van a perseguir. Increíblemente encontré un artículo sobre los musulmanes, usted no me va a creer, pero lo encontré, que son perseguidos o que sufren a causa de su religión. Y lo único que salió como antecedente o como persecución o intolerancia, a que usted no sabe qué es. El presidente Trump cerró por 90 días las puertas para los musulmanes. Y yo decía, you have to be kidding me. ¿Eso tú le llamas persecución? ¿A eso? Y yo me pregunto, ¿qué hace la gente con el número de cristianos que cada 5 minutos muere uno? Yo le iba a proponer algo, yo lo iba a hacer, pero al final dije, no sé, que no quiero asustar a la congregación porque no sé cómo será. Pero voy a poner aquí el teléfono y cada 5 minutos un sonido de disparo, como una alarma, para tener una conciencia de lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Mientras usted y yo estamos aquí en un templo con aire acondicionado, aquí bien relajado, hasta el punto que nos vamos ¿no? Mientras otros cristianos están dando su vida, escuchen, en otro lugar, por causa del evangelio. Yo creo que si uno de esos un día quisiera venir a predicar aquí, le decía, no sé si te debería llevar, me daría vergüenza. Cuando comparemos el cristianismo que viven ellos al cristianismo que vivimos nosotros. El cristianismo completamente condicionado. Eso es lo que dicen ellos que es la persecución, que les cerraron las puertas para entrar, por favor. La segunda parte de Hechos 8 dice que fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. ¡Qué interesante! Judea
y Samaria. Justo antes de la ascensión de Cristo, Él les había dado una encomienda a los discípulos acerca de lo que había de acontecer, aunque ellos quizás en ese momento no lo entendieron. Vaya conmigo a Hechos 1. Hechos 1, versículo 6. Usted conoce la historia, Jesús muere, es sepultado, resucita. ¿Está cuánto tiempo con los discípulos? 40 días. Y durante esos 40 días, pues Jesús le está hablando acerca del reino de Dios, etcétera, etcétera. Y justo antes de ascender a los cielos, le preguntan los discípulos, en versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. 8. Pero recibiréis poder. ¿Cuántos quieren poder? No suenan muy convencidos. ¿Cuántos quieren poder? Bueno, le voy a decir para qué es el poder. Pero recibiréis poder, el cual ya usted ya recibió. Déjeme decirle ahí, ¿no? No hay que hacer un servicio especial para que el Espíritu Santo regrese. No, ya el Espíritu Santo mora dentro de usted. Okay. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis mártires en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí entramos nosotros, hasta lo último de la tierra. Pero escucha la palabra que se usa aquí, de testigos. Testigos. Si miramos este pasaje a través de los lentes de la persecución, nos podremos dar cuenta que los discípulos estaban planeando quedarse en Jerusalén porque era allí donde quizás el reino de Dios sería establecido. Por lo tanto, cuando le dicen, me serás testigo en Judea y en Samaria, ellos se quedaron diciendo, Judea y Samaria, ¿para qué vamos allá? Aquí se va a hacer el templo. Ellos no entendían que algo iba a suceder dentro de poco. La visión de ellos era muy corta. No entendían el plan de Dios para la humanidad. Por eso Jesús les dice, no os toca saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y esto hace referencia a lo que Dios iba a usar para traer su reino a todo el mundo. ¿Cuántos les dan gloria a Dios por eso? Si se hubiese quedado en Jerusalén, mire, usted y yo tendríamos que ir a Jerusalén a escuchar el Evangelio y a lo mejor convertirnos allá. Pero así no sucedió. Dios usó la persecución para, vayan y prediquen. Ellos tenían una visión de que de Jerusalén. En Jerusalén, no, arranquen, váyanse por todo el mundo, ¿no? Estamos hablando de la predicación del Evangelio. Si en ese mismo momento Jesús les hubiese hablado de que sufrirían persecución, de seguro algunos se hubiesen negado a seguirle. Y déjame hacer eso un poco personal. Piensa en su propia vida como cristiano. ¿Cuántos sinsabores, para ponerle de una manera bien fina, ¿no? ¿Cuántos sinsabores ha vivido usted y ha experimentado desde que se convirtió al Señor? Estoy hablando de buenos sinsabores, buenas pruebas, horrendas pérdidas desde que se convirtió al Señor. ¿Cuántos pueden realmente decir en lo material o en lo carnal, no sé qué otra palabra usar, en lo físico, ¿cuántos pueden decir, a mí me ha ido mucho mejor de cristiano? Al contrario, antes robaba sin ningún problema, ahora no puede, ahora tiene que trabajar. ¿Sí o no? Ahora los amigos lo llaman y le dicen, mira, oye, encontré estas cosas, vamos a saltar el camión aquel y vamos a... Y usted dice, no, ahora tengo que trabajar 40 horas, mi hermano. ¿Sí o no? Y entonces ellos andan con tremendas cadenas de oro, tremendos carros, y usted anda en su carrito que se le sale el aceite cada 2 millas. La pregunta es, físicamente, ¿no ha tenido quizás más pérdida como cristiano que como no cristiano? Pues yo pienso que muchos de nosotros podemos decir que sí, a lo mejor otros no. A lo mejor otros Dios los ha prosperado y han ido en aumento. Pero no todos son así. No todos son así. Ahora, ¿cuántas desilusiones y traiciones ha recibido por causa de su fe desde que se convirtió? ¿Cuántas burlas le han hecho? ¿Cuántas veces lo han hecho sentir mal? Porque es cristiano. La iglesia no te deja emborracharte. O la iglesia no te deja, o el pastor no te deja, o no sé qué.
Y hablan mal deja que hablen mal del pastor, olvídese de eso. ¿Cuántos? ¿Cuántos rechazos y hasta cierto punto persecuciones ha recibido de parte de su propia familia? Quizás su cónyuge o sus hijos, desde que se convirtió al Señor. ¿Cuántos no han experimentado eso? Si Dios nos hubiese dado de antemano los tiempos y las sazones, si nos hubiese desglosado nuestra vida a partir de nuestra conversión, de todo lo que nos iba a suceder, ¿quiere que le diga algo? Ni usted ni yo estuviésemos aquí. Si en el momento que usted dijo, me voy a convertir al Señor, Dios le dice, antes que tomes la decisión de fe, déjame decirte lo que te va a suceder. En el 2001 vas a perder tu casa, en el 2002 vas a perder un familiar, en el 2003 te vas a quedar sin trabajo, en el 2004 te vas a ir en bancarrota, en el 2005 te van a rechazar, en el 2006 te van a desheredar, etcétera, 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 etcétera. Todo eso por la causa de Cristo. ¿Aún quieres servirme? ¿Qué usted cree que hubiese hecho? No sea espiritual, usted no hubiese dicho que sí. Sí, porque lo juega con cara de... yo creo no. Usted hubiese dicho que no. Y esa, mira, hasta cierto punto no. Estoy convencido de que esa ha sido la gracia de Dios. De que de alguna manera, a través de nuestros tropezones, lo permite para mostrarnos que Él está ahí. No nos da más de lo que podemos soportar, porque fiel es Él. ¿Sí o no? Que juntamente con la tentación también da ¿qué? La salida. Así que si tiene familiares que los rechazan, si tiene esposo o esposa que los rechaza, si tiene hijos que los rechaza, si tiene amistades que los rechaza, por la causa de Cristo, quédese firme. Quédese firme. La mejor manera de usted testificarle a ellos es usted quedándose firme. Usted cede, usted demuestra que el Dios suyo para ellos o para usted no es realmente tan importante. Manténgase firme. Amén. Ahí los veo como que, bueno, es que usted no conoce, pastor. Ok, está bien, no conozco nada. Pero Dios en su eterna y perfecta sabiduría no estaba ajeno de nuestros rechazos. Gloria a Dios por eso. Está pendiente de ellos. Traiciones, problemas, dificultades, persecuciones. Aunque no las quitó de nuestras vidas, lo que sí hizo fue no dejarnos solos. Mire, ¿quiere que le voy a...? Yo sé que usted es padre de muchos niños y tiene mucha experiencia. Y a lo mejor lo que yo tengo que decirle, usted dice, pastor, ¿no? Pero déjeme decirle algo. Su trabajo, su responsabilidad como padre no es resolverle todos los problemas a sus hijos. Déjeme aclarárselo un poco mejor. Su responsabilidad como padre no es arreglarle todos los problemas a sus hijos. Es enseñarlos a ellos a cómo arreglarlos. ¿Sí o no? Ok. ¿Cómo hace Dios con nosotros? ¿Dios nos arregla todos nuestros problemas? A veces sí, a veces no. Pero Dios sí nos da la sabiduría y las herramientas ¿para qué? Para sobreponernos a esos problemas. Su gracia nos capacita, ¿sí o no? Mira, inclusive, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman. Ya yo vencí al mundo. ¿A dónde más podemos correr? A los pies del Señor. Él nos dará la solución. ¿Sí o no? Amén. Amén. Nos dio a su Espíritu Santo para que fuésemos revestidos de poder, y ese poder es el que nos ayuda para vivir vidas que agradan a Dios en medio de una sociedad que no quiere agradar a Dios. Es como luchar diariamente contra la corriente. Usted es un salmón, póngale, ¿no? ¿Sí o no? Todo el mundo va corriendo para allá y el salmón va en contra de la corriente. Llega un momento cuando el salmón ya está bien viejito, se pone bien feo. Hasta ahí no hemos llegado. Hasta ahí no hemos llegado. Versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No sé si usted se da cuenta aquí, pero en este versículo el Señor les anuncia las ciudades a las cuales habrían de ir. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero mire, antes de ellos ser enviados por causa de la persecución, ya Dios les había dicho a dónde iban a ir. Dios les dio poder, les dio al Espíritu Santo para que les fueran testigos no solo en Jerusalén, sino también en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí la palabra testigo, ya lo mencioné hace un rato, ¿es la palabra cuál? Mártir. ¿Qué significa un mártir?
aquella persona que muere o está dispuesta a dar su vida por una causa. Mire, usted va a cualquier iglesia hoy, no, perdón, déjame echarle para atrás. Usted, en muchas iglesias hoy, no mencionan acerca de los sacrificios que muchos de nuestros hermanos sufren. O las cosas que experimentan o que viven ellos, el dolor que sufren. Es que para nosotros, como no vivimos en un país así, pues se nos hace muy ligero. Y todo lo que ellos quieren predicar es que todo es amor y libertad, y paz y amor. Y que el cristiano no sufre. Yo quisiera que ellos me dijeran a mí qué pecado tenía este hombre, o Job, o Cristo, que sí sufrieron. ¿Y qué nos dice a nosotros? Que nosotros no debemos estar propensos o dispuestos a eso. El libro de los Hechos es un libro bien difícil de tragar muchas veces, por la cantidad de horrendas historias que aparecen ahí. Pero Dios nos las dejó para nuestra consolación. Nuestra consolación. Si nadie nunca en el mundo sufriera, nadie, y usted fuera el único, que usted dijera que Dios es ¿qué? Injusto. Injusto. Pero es que en la Biblia nadie sufrió, en la Biblia nadie padeció. ¿Por qué yo? Si yo soy hijo del ungido, ¿no? Pero sin embargo, ¿cuántas personas no hay en la Biblia que sufrieron atrocidades mayores que las de nosotros? ¿Para qué están ahí? Para nuestra consolación. Recordando que todas estas cosas nuestros hermanos las sufren en todo el mundo, decía Pablo. Desafortunadamente hoy muchos cristianos han reducido el poder de Dios a los milagros y las señales. Muchos quieren el poder del Espíritu Santo para hablar en lenguas o para orar por los enfermos y demás. Y aunque esto no está del todo mal, no podemos reducir el poder de Dios que da solamente para señales. El poder del Espíritu Santo va más allá de eso. Es para poder predicar con denuedo en medio de lobos, cara a cara con la persecución y con los enemigos. Pero también, escuche, para vivir vidas agradables a Él en todo tiempo, en tiempo de guerra y en tiempo de paz. Ya sea que estemos en Jerusalén, entienda eso, en Judea, en Samaria o en lo último de la tierra. El cristiano es el mismo donde quiera que lo pongan. Yo no sé si usted ha visto esta película, una película que se llama The Guardian, El Guardián, que es de la costa, ayúdame, Coast Guard, la Guardia Costera. No sé cuánto lo han podido ver. Y en esa película, pues están entrenando a este grupo de salvavidas. Y ellos dicen una frase, dicen, nosotros entrenamos siempre de la misma manera. Hablando acerca de cuando pasó lo de Katrina, hace muchos años atrás, cuando enviaron a la Guardia Costera a ayudar allá a New Orleans, todos sabían lo que tenían que hacer, porque son entrenados de la misma manera. ¿Sí me entiende? No es que la gente de allá entrena diferente, aquí hacen lo que le da la gana y aquí hace simple. No, es el mismo, ese soldado o ese miembro de la Guardia Costera trabaja de la misma manera en Alaska, que en Clearwater, que en St. Pete, que en Tampa, que en Orlando. Es el mismo entrenamiento. ¿Por qué le hago ese cuento? ¿Por qué? Porque el cristiano debe ser el mismo cristiano en Alaska, en Clearwater, en Tampa, en Orlando o en donde sea. Y el cristiano radical es un cristiano, mire, normal. Cuando la gente me dice, no, que los cristianos así son bien radicales, ¿qué diferencia hay? ¿O Dios es diferente allá que aquí? ¿Sí o no? No diga amén, por favor, no diga amén. Dios es el mismo. Y Dios demanda santidad de nosotros aquí que en otro lugar. Estamos llamados a predicar y a ser discípulos aquí que en otro lugar. Las consecuencias y el resultado están en las manos de Dios. Nuestra tarea es terminar la carrera fielmente. Es saber cómo enfrentar la persecución. ¿Cuántos están dispuestos a sufrir persecución? Así les vio. Versículo 2 de Hechos 8. Mira, yo le voy a ser sincero. Yo no quiero padecer persecución. Eso es obvio. ¿A quién le gustaría perseguir? A nadie. Pero tengo que estar preparado de que si me toca, pues serle fiel a Dios ahí.
Y esa es la disposición de cada uno de nosotros. No necesariamente, Señor, yo me quiero morir. No. Pero ¿y si nos toca? ¿Qué vamos a hacer? ¿Blasfemar en nombre de Dios? ¿Negar a Dios? ¿Qué dice Jesús al respecto? Si me negáis a mí delante de los hombres, yo os negaré en frente de mi Padre y de sus ángeles. Yo prefiero ser rechazado por los hombres y aceptado por el Padre, que rechazado por el Padre tratando de agradar a los hombres. Hechos 8:2 dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. ¿Quiénes lloraron? ¿Quiénes lloraron? Hombres piadosos. Yo aquí no voy a hacer una doctrina de que si usted no llora es porque usted no es piadoso, ¿no? Pero esto es para las personas, los hombres no lloran. Bueno, dígale eso a Jesús. Esteban ha muerto. La iglesia comienza a ser perseguida. Los cristianos son buscados a muerte. Están siendo corridos de sus casas. Muchos abandonan la ciudad. En otras palabras, el caos es eminente. Es eminente. Pero hay, aún en medio de todo lo que está sucediendo, hombres valerosos, piadosos, llenos de bondad, que en su alma verdaderamente están tristes por lo que acaba de acontecer a uno de sus hermanos. Estos hombres tuvieron que sacar a Esteban de debajo de las piedras, lavar su cuerpo y prepararlo para ser enterrado. ¿Usted recuerda la historia del Señor cuando, creo que es José de Arimatea, lo baja de la cruz para envolverlo en una sábana que pide el cuerpo a Pilato? ¿Cómo usted cree que le fue bajando el cuerpo del Señor? Cuando leemos ese pasaje lo pasamos bien rapidito, lo bajo de la cruz y seguimos para el próximo. Pero usted se ha puesto a pensar, si fuera yo, ¿cómo lo bajaría? ¿Con qué cuidado lo bajaría? ¿Cómo sería mi reacción al ver la sangre seca en su cuerpo ya, que sufrió por mí? ¿Cómo lo lavaría? ¿Cómo lo limpiaría? ¿Cómo lo ungiría? Eso no es simplemente, sí, dale ya. No, eso requiere que amor y dedicación. ¿Sí o no? Lo mismo que sucede aquí con Esteban. Ellos tuvieron que remover las piedras con cuidado para sacar el cuerpo de Esteban. Y lleno de polvo, lleno de sangre, lo llevaron entre un grupo, lo lavaron, le lavaron sus heridas. Se pone difícil la cosa. ¿Sí o no? Se pone difícil. ¿Usted no cree que se le parte el alma a alguien ahí? Especialmente sabiendo que es hermano de la congregación. Por tanto, lloraron. No hay pecado en llorar. No hay pecado en llorar. Mi pregunta es, ¿por qué la Biblia menciona este detalle que parece ser insignificante? Bueno, estos hombres piadosos hicieron gran llanto sobre Esteban por la pérdida que representaba a este joven. No solamente era buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, sino que era muy querido dentro del pueblo por su servicio que él brindaba al necesitado. Eso lo estudiamos hace 3 semanas atrás. Esta pérdida causó mucho dolor dentro de la iglesia, pero aún así le hicieron un entierro conforme a la costumbre judía. Y una de las costumbres que tenían los judíos es que si alguien moría apedreado, nadie, escuche, podría llorar. Porque había muerto la muerte de un malhechor. Y haber llorado significaba que estabas de acuerdo con lo que él había hecho. ¿Sí me entienden? Por tanto, como Esteban lo apedrearon, dijeron, no puede nadie llorar. Pero aquellos de la iglesia que lo enterraron sabían que en él no había ese pecado del cual lo acusaban. No solamente la muerte de Esteban fue sin causa justa, también la persecución en contra de los cristianos lo fue. Pero algo sucedió con estos cristianos que estaban siendo perseguidos. Dice el versículo 3, y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y aquí vemos cómo es que Saulo asola a la iglesia. Entra por las casas, quizás busca algún indicio que muestre que son cristianos. Si alguien entra a su casa muestra
de que los que viven ahí son hijos de Dios? Debería. No porque tenga el cartel que diga, yo soy cristiano, ¿no? Pero se nota. En casa de personas que aman a Dios, se nota cuando uno entra. Se nota cuando uno entra. De la misma manera uno lo nota cuando las 20 que viven ahí, pues no aman a Dios. ¿Cierto o falso? ¿Cómo quisiéramos a veces nosotros, los ministros, por así decir, tener un indicador que las puertas se pongan de cierto color para decir, los que vienen aquí están viviendo de una manera que no agrada a Dios? ¿No? Para tocar la puerta un poco más feroz. Tu puerta es de color verde. ¿Qué pasó con eso? La mujer que me diste, no, el esposo que me diste, y ahí empieza todo el mundo a echarse la culpa. Pero había un indicio dentro de estas casas que decían que eran cristianos y que hacía, los agarraba y los arrastraba, tanto a hombres y a mujeres, sin importar la edad. Desde los más jovencitos hasta los más ancianos. Todos ellos estaban siendo esparcidos a otras ciudades. Sin embargo, el versículo 4 es uno de esos versículos que parece ser parte de otra historia. De otra historia. De seguro cualquiera esperaría que huyeran a causa de la persecución, que se esconderían a causa de la persecución, pero nunca uno esperaría que entraran a otras ciudades haciendo lo mismo, por lo cual lo estaban persiguiendo en la ciudad de ellos. Oye, eran cristianos, en el buen cubano, cabezones, eran testarudos. Eran como que, oye, te están cayendo atrás para matarte y vas a hacer lo mismo en el otro lugar. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Ellos fueron predicando el evangelio. Pero ¿a qué se refiere con que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio? La palabra aquí usada para anunciar es la palabra evangelizo, la cual significa llevar las buenas nuevas de salvación. Pero no hace énfasis solamente en la predicación hablada, sino que esta predicación va acompañada de una forma de vida que avala que sus pecados han sido perdonados. Casualmente hablaba de esto con Alejandro allá afuera. Y me hace una pregunta acerca de el cristiano cuando sabe que ha sido perdonado. ¿Cómo uno sabe si un cristiano realmente es cristiano o hijo de Dios que ha sido perdonado? ¿Cuál es la señal? ¿Alguien me puede decir? Dígalo sin miedo. Frutos. ¿Qué más? ¿Fruto de qué? De arrepentimiento. ¿Eso conlleva qué? Cambio de vida. ¿Qué más? ¿Qué hace la persona? Obediencia. ¿Qué más? Que se hace evidente. Su convicción. ¿Qué más? Comparte. ¿Qué más? Este bando está ganando. La santidad se hace evidente. Lo que hacía antes, ya no lo hace. ¿Sí o no? Ese es el fruto de la salvación, es la santificación. Entonces estas personas llegan predicando el evangelio, anunciando el evangelio, no solamente palabras, sino su vida ahora también avala lo cual predican. Y es por eso que el evangelio se propaga tan rápido, porque cuando las palabras de nuestra predicación, escuche, cuando las palabras de nuestra predicación están en línea con nuestra manera de vivir, Dios hace milagros y maravillas en su pueblo. ¿Me le puedes subir al aire, por favor? Y eso es un testamento de que nuestra predicación es verdadera. Piense por un momento. Estos cristianos están siendo perseguidos por causa de su fe. Estos llegan con pocas cosas en su posesión a una ciudad nueva. No fue como que le dijeron, dentro de 3 semanas vamos a esa área y te da tiempo para empacar algunas cosas, algunos juguetes para los niños. No. Estaban entrando a las casas y metiendo gente en cárceles. ¿Qué usted se lleva? Usted agarra un niño al otro, al perro y sigue andando. ¿Sí o no? Y fue lo que pasó aquí. Estas personas estaban llegando a otras ciudades prácticamente sin nada. Sin nada. Ahora, yo creo que usted piense en vamos a ponerlo de una manera lógica, ¿no? ¿Cuántos aquí viven en subdivisiones? O en comunidades, o en...
Nadie. Nadie. ¿Dónde viven entonces? Bueno, voy a poner el ejemplo mío. Yo vivo en una subdivisión. Ahora, ¿qué usted hace? Si usted viviera en una subdivisión, ¿qué usted hace cuando de repente usted se encuentra 5, 7, 8 familias que entran con los niños a agarrar la mano sin ningún paquete, sin ningún bulto, que visten diferente, hablan diferente, tienen culturas diferentes? ¿Qué usted hace? Usted cierra todas las puertas. ¿Sí o no? Cierra todo porque usted no sabe de dónde viene esa gente. Especialmente si vienen huyendo de tal ciudad. Usted dice, ¿qué habrán hecho? Ni te pegues con esos muchachos, ¿no? Porque tiene siempre al final que una connotación negativa. Vienen huyendo. El que nada debe. ¿Pero qué sucedía con estos? Bueno. Estos llegan a una ciudad donde nadie los conoce. Quizás llegan rumores de que estos cristianos salieron huyendo por blasfemos, etc. Pero ¿qué es lo que sucede? Ellos comienzan a predicar por todas partes que van. A mí este versículo, porque nosotros vivimos una cultura donde todo es acerca de nosotros. No, yo primero. No, yo tengo que primero yo. Ellos no están interesados en nada de eso. Lo de ellos era ¿qué? Ir a hacer lo que Dios les mandó a hacer. Ellos entendieron que la persecución era parte del plan de Dios para que fueran a predicar. ¿Sí o no? Usted no tiene que ser misionero y decir, Señor, yo quiero ser misionero. Si Dios lo quiere mandar a donde lo quiera mandar, lo va a mandar de alguna manera. ¿Sí o no? ¿Y quién puede decir, qué haces? Imagínense como el barro en las manos del alfarero. Hazme de esta manera. Yo te hago como quiero. ¿O acaso Dios es Dios de nuestras vidas o no? ¿No? Yo solamente me puedo imaginar cómo las personas de esa ciudad les trataron al ellos llegar. Quizás eran rechazados o vistos como la escoria del mundo. A fin de cuentas, a aquellos que persiguen, los persiguen por ser criminales, ¿sí o no? O por haber quebrantado la ley. Como quiera que sea, siempre tiene una connotación negativa. Pero estos cristianos no entraron a la ciudad predicando como Juan el Bautista. ¡Arrepentíos! Porque el reino de Dios no. Ni como Jonás. En 3 días va a caer fuego del cielo y va a consumir. No. Estoy seguro que al haber sido investidos de poder del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu en ellos era más que evidente. No solamente estaban llenos del poder del Espíritu Santo para testificar con palabras acerca del Evangelio de salvación, sino que también estaban llenos del Espíritu Santo para testimonio de quién gobernaba sus vidas. Y una vez más se cumplía lo que Lucas 10 dice, no lo tenía que buscar, pero se lo leo. La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros. Dios envió obreros a Judea, a Samaria y hasta el fin de la tierra. Dios los envió. Dice, id, he aquí yo os envío como cordero en medio de ¿qué? De lobos. ¿De qué habla eso? Persecución. No te van a aceptar, te van a rechazar, te van a tratar de destruir, pero ahí los voy a enviar yo. Como cordero en medio de lobos. Dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Ellos llegaron a esas ciudades de esa misma manera. Sin zapatos, sin nada. Salieron corriendo. Y a nadie saludéis por el camino. ¿A qué se refiere eso? No te entretengas con nadie. Ve con la misión con la que te mandé. ¿Cuántas veces nosotros Dios nos manda a hacer algo y estamos entretenidos con otra cosa que pues apareció en el camino? No, Señor, que primeramente tengo que despedirme de mis padres. O primeramente tengo que ir a... O primeramente, no. Aquel que pone las manos en el arado y mira atrás no es digno de ser mi discípulo. Estaban enfocados. Ellos sabían lo que tenían que hacer. En cualquier casa donde entréis, primeramente decir paz, sea esta casa, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis, y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad, escuche, sanad a los enfermos que en ella haya y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Esta encomienda no es en nada diferente a la situación en la cual se encuentran estos discípulos que están siendo perseguidos. Pero de la misma manera, el Dios al cual sirven sigue siendo el mismo y ha usado esta persecución para alcanzar a los perdidos. Me llama la atención que Dios se manifieste en estas ciudades con milagros y maravillas, mencionando la sanidad física.
Recuerde que para muchos el estar enfermo en aquellos tiempos significaba que Dios los había rechazado. Además, ellos entran a una ciudad nueva, ya sea Judea, Samaria o la que sea, y hay personas ahí que están enfermas. Ahí lo dice más adelante. Es más, se lo voy a leer. El estar enfermo era una señal de que Dios aparentemente los había rechazado. Y entonces estos judíos llegan, o estos cristianos llegan, y continúan y comienzan a predicar, pero Dios los usa para hacer sanidades. ¿Qué cree usted que estas personas estarían más dispuestas? ¿Cree usted que esas personas estarían más dispuestas a oír el Evangelio y a creerlo, viendo esto que estaba sucediendo? Seguro que sí. Seguro que sí. Si a usted le dice a alguien, por la enfermedad que tienes, significa que Dios te ha rechazado. Eres un reprobado delante de Dios. Y de repente viene alguien diciendo que sirven a Dios y oran por ellos y Dios te sana. ¿Para ti qué cosa es? Dios que hizo en ti. No, sí, un milagro. Pero ¿qué más significa? Dios te acepta. Ya no es Dios te rechaza. Dios ahora ¿qué? Te acepta. Mire, si usted piensa que no, ¿cuántas personas hoy no luchan por ser aceptados por otras personas? ¿Sí o no? Y le batallamos. ¿Cuánto más con Dios? El sentirse que Dios lo ha reprobado a uno y de repente que Dios te ama y que dio su vida por ti, ¿qué te hace pensar a ti? El amor de Dios, pues, inmesurable, ¿no? Ahora, a través de estos milagros y maravillas, ¿cree usted que estas personas estarían más dispuestas a oír el Evangelio a creerlo? Seguro que sí. Ahora, esto no lo vemos solamente en Lucas, sino en los siguientes versículos de Hechos 8. ¿Dónde está? Ya no sé dónde está. Ok. Versículo 5. Dice, entonces Felipe, era uno de los diáconos de la iglesia, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba, ¿a quién? A Cristo. Él no hablaba de sus testimonios, de cómo Dios lo había usado, ni cuántos ministerios tenía. ¿Predicaba a quién? A Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¡Qué tremendo! La predicación del Evangelio siempre debe ir acompañada de un buen testimonio. La predicación del Evangelio siempre debe ir acompañada de un buen testimonio. Usted puede tener todos los dones del Espíritu y saber todas las cosas y hablar todos los misterios en lenguas y todo. Si su carácter no ha sido transformado, usted no puede ser herramienta de Dios. Se lo digo con todo el amor. Con todo el amor. Usted puede decir, es que yo anhelo en mi corazón. Anhelo en su corazón ser transformado primero. Ustedes dijeron amén, pero esa es la verdad. No necesariamente Dios hará señales para que las personas crean, pero el hecho de estar dispuestos a orar por sus necesidades o sanidades, si Dios así lo dispone, es algo que debemos proponernos hacer siempre. Ahora yo quiero decirle lo siguiente. Este grupo de cristianos entra a esta ciudad, vestidos raros, hablando raro, comiendo cosas raras, como Juan el Bautista cuando entró, comiendo cosas raras. Esta gente son de otra cultura y vienen perseguidos. No, esta gente, ni te pegues con ellos que te contaminas. Pero de repente cuando estaban en el mercado, notaban que alguien estaba enfermo y ¿qué iban a hacer? ¿Me permite orar por usted? Y Dios lo sanaba. ¿Qué usted cree que sucedía con esa persona que había recibido sanidad en ese momento? Se daba cuenta de que, espérate, esta gente no son unos bandidos. Esta gente no, la piedad que tenían, el testimonio que tenían, la llenura del Espíritu que tenían, daba testimonio de que eran gente de Dios. Y por eso Dios los usaba. Y hacían milagros, sanidades. ¿Qué no hacían? ¿Tenían ellos los dones de sanidad? Probablemente sí, probablemente no. Pero así todo, con todos esos dones, ¿los hizo exentos de las pruebas? No. Pero estaban dispuestos a servir a Dios donde quiera que Dios los había puesto. Creo que cada uno de nosotros que quiera ser usado por Dios y no sufrir persecución, creo que cada uno de nosotros quisiera ser usado por Dios y no sufrir persecución, ¿sí o no?
Sea sincero, nadie quiere sufrir persecución. Nadie. Pero la realidad es que ninguno de nosotros sabemos qué acontecerá de nosotros, ni sabemos cómo es que Dios hará con nuestras vidas. En realidad no sabemos. Hoy estamos aquí, mañana no. Hoy nos gozamos aquí en la alabanza, nos gozamos aquí en la compañía con los hermanos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tal si el día de mañana Dios dice, bueno, voy a separar a fulano? El Espíritu Santo dice, sepárame a fulano y a fulano para la obra que les tengo encomendada. Oye, te tienes que ir. ¿Para dónde? Dios me dijo que tienes que ir para tal lugar. ¿No? Créame que yo quisiera que todos se quedaran. No, ese no, llévate a este. ¿No? Pero Dios es el dueño de las ovejas, ¿no? Y tenemos que estar abiertos a la noción de que cuando Dios dice, hagan eso, hey, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Lo que sí sabemos es que tenemos que estar dispuestos para toda buena obra. Termino con estos pocos versículos acerca de los héroes de la fe. Vaya conmigo Hebreos 11, por favor. Hebreos 11. No vamos a leer todo el capítulo, pero hasta el versículo 31 habla acerca de todas las cosas grandiosas que esas personas hicieron por el Señor. Habla de Abraham, habla de David, habla de Salomón, habla de todas esas personas. El versículo 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando. ¿Ves para qué hay? Hebreos 11. ¿Se sentó? Versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Mire, estos primeros versículos que acabo de leer es lo que muchos cristianos quisieran experimentar. Yo quiero tapar la boca a los leones, quiero apagar fuegos impetuosos, quiero evitar filo de espada, yo quiero ser... Las victorias, los milagros, las liberaciones de las manos enemigas y de los peligros. Que nuestros muertos resuciten, ¿no? Y vivir vidas que nos hagan sentir que Dios siempre está con nosotros. ¿Hay algo malo en eso? Absolutamente no. Pero vamos a analizar el segundo grupo que se menciona en este pasaje. Versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Pero mira la categoría que le da aquí el escritor de Hebreos, de los cuales el mundo no era digno. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Está hablando de Cristo. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Ve la diferencia entre dos grupos? Unos conquistaron reinos, pelearon, Dios le dio batallas. Chévere. ¿Y el otro? ¿Acaso Dios hace excepción de personas? No. No. La realidad es que ninguno de nosotros que hemos sido comprados a precio de sangre tenemos potestad de cómo debemos vivir nuestras vidas ni de cómo cumplir con la gran comisión. Ninguno de nosotros estamos en el lugar de decirle a Dios, yo quiero no padecer persecución. Yo quiero que mi vida sea una bendición, desde que me despierte hasta que me levante. ¿A raíz de qué? ¿Qué derecho tenemos nosotros? ¿Qué derecho tenemos nosotros? Es como sus hijos si le digan, te voy a decir una cosa, papi. Yo voy a ir a la escuela solamente lunes y martes. ¿Ok? Esas son las reglas. ¿Qué usted le diría? ¿Por qué? ¿Qué poder tienes tú para eso? Ninguno. Usted va a ir a la escuela de lunes a viernes.
De 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y se acabó. Ahora, eso es con nuestros hijos. ¿Qué diferencia hay entonces nosotros como hijos de Dios? De decirle, bueno, yo solamente te sirvo en esta área, en esta área, en esta área. O solamente te sirvo si me pones de tal hora a tal hora. O solamente te sirvo si me toca trabajar con fulano o con fulana. O solamente predico si la gente está así, así. ¿Qué potestad tenemos nosotros de decirle a Dios cómo vamos a hacer las cosas y cuándo las vamos a hacer? Dígame, ¿qué potestad tenemos? Ninguna. Ni usted ni yo nos pertenecemos a nosotros mismos. Eso es algo que tiene que estar claro en nuestras mentes. Nosotros damos cuentas al Señor. Es fácil tener a Dios como Salvador, gloria a Dios. Pero a menos, Ravenhill decía, a menos de que veamos a Cristo como nuestro Señor, no tenemos ningún derecho de verlo como nuestro Salvador. En otras palabras, Dios tiene que ser Rey en nuestra vida. No yo, no el pastor, no mi cónyuge, no mis hijos. No, Dios, Dios. No es bajo nuestros términos, sino bajo los términos de Dios. Si en verdad podemos leer de aquellos que Dios usó grandemente e hizo milagros, sanidades y maravillas a través de ellos, hubo otra gran cantidad que murió por causa del Evangelio. Le vuelvo a leer la cifra. ¿Cuántos han muerto hasta el día de hoy? Por causa del Evangelio. ¿Cuál fue el número? ¿70 millones? En ambos casos, tanto los que conquistaron reinos como los que padecieron muerte, en ambos casos, Dios sigue siendo Rey. Usted obedezca o no obedezca, Dios sigue siendo Rey. Sane Dios o no sane Dios, Dios sigue siendo bueno. Si en verdad podemos leer que Dios usó grandemente con milagros y sanidades, hay otras personas que murieron. En ambos casos Dios es glorificado y su iglesia continuará siendo edificada hasta el fin de sus días cuando Cristo regrese por ella. Posiblemente, escuche, posiblemente, porque lo ve con cara de, no, el pastor nos está echando maldición con la persecución. Le fascina que lo estén persiguiendo, ¿no? No. Pero yo creo que usted prepare su corazón. Yo honestamente no creo que nosotros posiblemente en esta era veamos persecución. Posiblemente ni usted ni yo enfrentaremos este tipo de persecución que la iglesia del primer siglo sufrió y enfrentó, ni la persecución que muchas iglesias hoy en día aún sufren. Yo le puedo decir, usted se puede meter en YouTube y ver videos de persecución de cristianos. No creo que pueda estar presente ahí 2 minutos. Vivos los queman. Posiblemente ni usted ni yo enfrentemos tipo de persecución. Pero quizás nuestros hijos y nuestros nietos y nuestra descendencia sí. Posiblemente ellos sí. A menos que Cristo venga por la iglesia. Nos veamos todos con el Señor. Gloria a Dios. O sea, yo no quiero que usted me vea a mí como el pastor siempre está, pero simplemente le estoy diciendo, esto es algo que para los cristianos de ese tiempo era normal. Era normal. El nosotros escuchar hoy persecución es como que, no, que Dios me libre. Sí, que Dios nos libre, pero ¿y si Dios le place pasarnos por ahí? ¿Será fiel o es solamente fiel cuando hay aire acondicionado aquí en la iglesia? Vamos a pensar. Todo regresa a quién es Dios en nosotros. ¿Es fácil servir a Dios cuando todo va bien? Gloria a Dios. ¿Y cuando todo va mal? ¿También? ¿También? ¿Cómo esperaremos que nuestra descendencia, si nosotros no estamos dispuestos a pasar una persecución tan grande y horrenda, cómo podemos esperar que nuestra descendencia si lo haga? Si yo no estoy dispuesto a pasarla, digo, Señor, a mí que no me pase. No, yo no quiero. No quiero. Es más, si la persecución llega a Estados Unidos, pues me voy para otro país.
Y voy brincando hasta que no tenga dónde ir. ¿No? Bueno, y si ese es el estilo de vida suyo, ¿va a inculcarle usted a sus hijos que ellos sí deberían ser fieles hasta la muerte por la causa de Cristo? ¿Con qué cara le decimos eso a nuestros hijos? ¿Cómo le hablan los padres a sus hijos cristianos en esos países donde no saben si mañana van a amanecer o no? ¿Cómo esperaremos que nuestra descendencia así lo haga? Pero si se siente un poco incómodo, ahí va otra más. Si su vida como cristiano es tibia, entienda tibio, ¿no? Viene a la iglesia cuando quiere, sirve a la iglesia si quiere, llega temprano si puede, estudia la Biblia si tiene tiempo. Ya me entiende por dónde voy, ¿no? ¿Esperaría usted que sus hijos sean instrumentos útiles en las manos de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Esperaría usted ser instrumento útil en las manos de Dios? Olvídese de sus hijos. ¿Usted podría ser instrumento útil en las manos de Dios? Pues no. ¿Estaría usted dispuesto a que Dios haga con usted como Él quiere hacer? ¿Quiénes están dispuestos a que Dios haga con usted lo que Él quiere hacer? Pero eso conlleva un abandono total de nuestra voluntad. Nadie nace con esa capacidad. Nadie. Es algo que el Espíritu Santo hace en nosotros como hijos de Dios. Es el que impone en nosotros el querer como el hacer. Mire, ya aprovechando que están todos tristes y acongojados, pues seguimos, ¿no? Yo estoy seguro que cuando Esteban fue seleccionado para servir a las mesas, él nunca le pasó ni por aquí que iba a ser apedreado, ni que iba a ser mártir de la iglesia. Él ni siquiera pensó que su nombre iba a estar escrito en la Biblia. Pero cumplió con lo que Dios puso delante de él. Eso para nosotros eso es un testamento, porque Esteban podría haber dicho, cuando le preguntó el sumo sacerdote, ¿esto que dicen de ti es así? Él podría haber dicho, pues no, y defenderse. No, yo no dije eso, ellos se inventaron eso. Y quizás hubiese sido el fin de toda controversia. Esteban para su casa y todo el mundo feliz y contento. Sin embargo, él halló como menester en su corazón presentar al Dios Santo de espejo con el corazón del pueblo judío. Y le dijo, mira su corazón cómo está y mira el corazón de Dios lo que desea. Cuán lejos han caído. Y eso lo llevó a donde él, a la muerte. No renegó, no gritó, no dijo ¿por qué me hacen esto? Simplemente él entendió que era de parte de Dios. Eso. Y la iglesia desde ese momento entendió que ya la historia iba a cambiar. La iglesia no iba a ser un lugar donde íbamos todo el mundo a cantar y todo feliz y contento. Allá no era así. Allá iban a enfrentar persecución, muerte, destrucción. No quiero ni mencionar, porque hay niños aquí, cosas que le hicieran a los hijos, con tal de que usted blasfemara en nombre del Señor. Sin embargo, esos cristianos enfrentaron la persecución de la misma manera y con la misma intensidad que se levantó. Mientras más aguda se haga la persecución, Señor, danos el denuedo para predicar tu palabra. Se intensifica, se intensifica. Más persecución, más predicación. Más amenazas, más convicción. Así es que se combate. Pero si nosotros en nuestro corazón no nos disponemos a hacer eso en nuestra vida diaria, con las pequeñas cosas que nos quieren robar, ¿cómo esperamos entonces de que Dios nos pueda poner en situaciones donde podamos glorificar su nombre? Si no estamos dispuestos a ser cambiados aquí, en nuestra casa, en nuestro corazón. Entonces todo comienza ¿dónde? Aquí. Cuando Dios cambia el corazón,
Cuando Dios se apodera del corazón del hombre, grandes cosas hace el Señor. Porque ya no es mi voluntad. Podemos orar lo mismo con el Señor Jesús. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible. Pero que no sea lo que yo quiero hacer. Que sea tu voluntad. A fin de cuentas, mi vida pertenece a ti, mis hijos te pertenecen a ti, mi cónyuge te pertenece a ti, todo lo que tú me has dado pertenece a ti. Y aquí yo creo que es donde viene la enseñanza de mano con la exhortación. Es aprender a amar menos lo que está a nuestro alrededor, para poder crear espacio en nuestro corazón para amar más a Dios. Si no, no podemos ser sus discípulos. Si no, no podemos ser sus discípulos. Yo voy que por favor se ponga de pie. Y el llamado sería el mismo que antes de la enseñanza. Si usted encuentra que en su corazón es difícil, imposible rendir todo en las manos del Señor, por ende no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, por ende no puede decir que sí cuando el Señor lo llame, yo le pido que en su corazón, de corazón, si no, no lo tiene que hacer, usted le diga al Señor: Señor, me siento impotente aquí, me siento que si me quitas esto me muero, me quita que no puedo vivir sin esto, me consta que, o siento que es imposible que yo haga. Deje que Dios venga y Dios retire. Pero cuando Dios retira, Dios lo hace sin dolor. Escuche, duele cuando usted se aferra y Dios lo arranca. Pero cuando Dios viene y retira, no duele. No duele. La voluntad de uno ya se empieza a hacer una con la voluntad de Dios. Empezamos a ser moldeados conforme a la imagen de Dios. Por tanto, Dios pone sus deseos en nuestros corazones. Y cuando Dios dice: quiero que hagas esto, gloria a Dios. O quiero que hagas esto, yo voy. Heme aquí, Señor. Heme a mí. Si el resto quiere vivir su vida como quiera vivirla, si quiere servir a otros dioses, nosotros como hijos de Dios nos aferramos a las palabras de José. Yo en mi casa serviremos al Señor. Yo le invito a que usted levante las manos. Señor Padre, te damos gracias en esta tarde por tu amor, por tu palabra, por tu misericordia, Señor. Que nunca decaen de nosotros, nuevas son cada mañana. Tenemos tanta necesidad de ti, Señor. Tenemos tanto de qué aprender, de quién aprender. Tú has sido nuestro ejemplo. Y has depositado tu gracia y tu poder en la vida de muchos que hoy quedan en la Biblia, Señor, como ejemplos para nuestra consolación. Qué difícil había sido haber vivido en aquellos tiempos. Pero los tiempos de hoy, Señor, realmente no son nada diferentes. Te damos gracias que vivimos en un país basado en fundamentos cristianos. Y hasta ahora mismo la persecución no se ha levantado tan recia como en otros lugares. Pero, Señor, yo te pido que en el nombre de Jesús tú cimentes nuestros corazones en tu palabra. Y que tú nos llamaras a padecer por causa de Cristo. Que nuestra fe no falte. Pedimos, Señor, que aunque seamos, Señor, sacudidos como el trigo, tenemos la confianza de que tú estás con nosotros. Que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tu vara y tu cayado nos infunden el aliento necesario. Padre, queremos obedecerte en todo lo que tú tengas para nosotros. Y si es necesario, Señor, que tú arranques impedimentos de nuestras vidas que nos llevan contrario a tu voluntad, yo te pido, Señor, que hoy, por amor a tu pueblo, por amor a las vidas que están aquí, Señor, que tú arranques, que tú quites, que tú saques de nuestros corazones aquellos ídolos que hemos levantado delante de ti. Y yo te pido que nuestras vidas sean un legado para nuestros hijos. Que nuestros hijos puedan decir: mis padres vivieron vidas entregadas al Señor. Y que esto sea transmitido por generaciones. Cuando tú prometes en tu palabra que mi casa y yo serviremos al Señor, quiere decir, Señor, que cada persona que tú nos has confiado en nuestra familia
te conocería. Familia inmediata, esposa e hijos. Pero hay algo en nosotros que tiene que cambiar. Hay algo en nosotros que tiene que ser diferente. Yo te pido, Señor, que mientras aprendemos a ser fieles a ti, Señor, que también nuestro testimonio alumbre delante de todos los hombres, para que tu nombre sea glorificado. Enséñanos y ayúdanos a ser fieles en todo, Señor. En cada situación, en cada persecución, en cada tropiezo. Padre, que nuestro corazón esté limpio y libre delante de ti. Que cuando tú nos llames, nuestros oídos estén abiertos a tu voz. Y nuestro corazón esté, Señor, pues dichoso de haber sido llamados por ti. Te pido que tú nos ayudes, Señor, en nuestras debilidades. Definitivamente te necesitamos. En nuestras propias fuerzas no podemos correr esta carrera, pero si ponemos nuestros ojos en ti, Señor, la podemos correr. Yo te pido, Señor, que tú hagas esta obra en cada uno de nosotros, Señor. Cualquier piedra en nuestro corazón, cualquier ídolo que se ha levantado, te pido que tú lo arranques y que tú nos enseñes, Señor, a confiar completamente en ti, entregarnos completamente, abandonarnos a tu voluntad, a tu palabra, para que tú hagas con nosotros como tú quieras hacer. Yo te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. La iglesia dice amén, amén.